Como bien saben, hace 2 sábados Nicolás Maduro estaba en una ceremonia celebrándose, autocelebrándose, y explotaron unos drones. Y el señor Maduro dijo que se había tratado de un atentado en su contra, que lo querían matar. No le pasó absolutamente nada, ni de lejos le pasó nada al señor Maduro, y empezó una persecución de opositores. El viernes se dio un caso muy dramático. Bueno, desde la semana pasada detuvieron a un líder opositor, a un diputado, a Juan Requesens, y el viernes el gobierno de Nicolás Maduro presentó un video donde el señor Requesens reconocía que había participado en ese supuesto atentado, y además responsabilizaba a una serie de personajes que se habían sumado a esa conspiración para matar a Nicolás Maduro. Pero después surgió otro video en el que se vio las condiciones tan lamentables, tan humillantes en las que se encuentra el señor Requesens. Julio Borges, uno de los principales líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro, emitió también un video diciendo: el señor Requesens está drogado, está narcotizado, ha sido sometido a tortura. Y pasan los días y el gobierno de Nicolás Maduro, Julio Borges, gusto en saludarlo, insiste en que lo querían matar, e insiste en señalarlo a usted como uno de los autores de ese supuesto atentado. No es la primera vez que lo hace Maduro, pero insiste en que usted estuvo detrás. Buen día, gusto en saludarlo, Julio. Buenos días, Ciro. Buenos días a todo México. Fíjate, yo lo que, para poner en contexto todo lo que tú dices adecuadamente, que lo dices de manera perfecta, este es el atentado número 22 que Maduro denuncia y por el cual abre investigaciones y encarcela personas. 22 atentados. Eso significa que desde que Maduro está en el poder, cada 3 meses y medio más o menos hay un atentado contra él. No es la primera vez efectivamente que me acusa. En el año 2015 él dijo que yo iba a pilotear junto con otros líderes de la oposición unos aviones desde Colombia para bombardear Caracas, unos aviones Tucano. En ese momento metieron preso al alcalde mayor Antonio Ledesma por ese caso, y lamentablemente esto, que puede hasta sonar como surrealista, se traduce en represión, se traduce en tortura, se traduce en presos. Ayer metieron presos a un grupo de militares también vinculándolos a este caso. Han metido presos a dirigentes del propio partido de Maduro el día de ayer también por este caso. Entonces lo usa como esas purgas soviéticas de Stalin para amedrentar a un país que está ya al borde del colapso, y lo que quiere tapar precisamente, Ciro, es ese colapso y ese holocausto que se está viviendo en Venezuela. Bueno, pero siguen pasando los días, Julio. Siguen pasando los días, y tenemos la impresión de que casos como el de el abogado Juan Requesens ya no están impactando, ya no están conmoviendo a la opinión internacional como lo hacían el año pasado, como lo hacían hace 2, 3 años. Bueno, eso es una realidad, y por eso agradezco tanto este espacio, porque sirve para sacudir la conciencia de todos los hermanos de América Latina. En Venezuela está sucediendo un verdadero holocausto, como les decía hace poco. La zona más importante del país, que es el estado Zulia, en este momento, por poner un ejemplo, tiene 100 horas sin electricidad, una de las zonas más pobladas de toda Venezuela. Ayer comenzaron a subir el precio de la gasolina a niveles internacionales, cuando la gente gana apenas $1 o $2 mensuales. No hay comida, no hay alimentos. Ecuador prendió las alarmas por el tema migratorio, Colombia también. De manera que es un tema que es de toda la región, y nosotros pedimos ayuda y solidaridad para que en Venezuela haya democracia y haya respeto. Y lo que queremos más bien es que en toda la región no vean esto como un problema ideológico, sino como un problema de democracia, un problema de derechos humanos, un problema de un país que está paradójicamente siendo quizá el país con mayores riquezas de la región, pero que se está muriendo de hambre, se está muriendo de violencia, se está muriendo espiritual y moralmente Venezuela. Juan, buen día. Julio. Julio, buenos días. Usted declaró que pues todo esto que se está haciendo, especialmente contra el diputado Juan Requesens, es una sobredosis de miedo por parte del presidente Nicolás Maduro. ¿Y esta sobredosis de miedo está funcionando para dentro y fuera de Venezuela?
Sí, bueno, lamentablemente debo decir que el último recurso que le queda al gobierno de Maduro es el miedo. En este momento, todos los partidos políticos, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, están ilegalizados. Sí, por los supuesto. partidos están fuera de la ley. La mayoría de los dirigentes políticos o están presos, como es el caso de Leopoldo López, o están inhabilitados, como es el caso de Enrique Capriles, o están en el exilio, como Antonio Ledesma, mi persona, o están siendo perseguidos. Sí, o María Corina Machado, que está siendo perseguida permanentemente, de manera que hay como tú bien preguntas, hay una sobredosis de miedo que está adentro y fuera del país, y es lo que tenemos que romper nosotros precisamente para lograr que la presión democrática internacional y la presión interna de ese pueblo venezolano que está sufriendo tanto se una para lograr que en Venezuela haya un desenlace democrático también. Bueno, pues la presión internacional parece que no rinde frutos. Maduro se ve tan fuerte o se ve como estaba hace algunos meses, y bueno, pues qué decirle. Y además viene el caso de México. Sí, perdón. Ciro, si me permite, si me permite, ese punto que tú señalas es muy importante. Maduro lo que tiene es fuerza bruta, pero no tiene fuerza ni legitimidad. Y te lo pongo con unos ejemplos muy cortos. La producción de petróleo, que es de lo que vivió Venezuela hace 100 años, cayó de más de 3 millones de barriles a un poco más arriba de 1 millón de barriles diarios. Es decir, el país está quebrado. La hiperinflación va a llegar este año a 1.000.000% de hiperinflación. Venezuela tiene al día más inflación que México durante todo un año. Al día. Nosotros tenemos al mismo tiempo una crisis militar. Los militares están fracturados en contra del régimen de Maduro. Tenemos la presión internacional de las sanciones contra violaciones de derechos humanos y los que han destruido la democracia, que han hecho efecto. Está la crisis humanitaria también. Están las demandas internacionales por no haber pagado la deuda. De manera que no es un presidente fuerte Maduro, es un presidente acorralado, que eso sí tiene razón, está utilizando la fuerza bruta para aparentar una fuerza que en realidad no tiene, porque yo creo que es un gobierno que se está descalabrando, y solamente Cuba y Nicaragua son los que lo sostienen abrazados como tres borrachos que están tratando de sostenerse uno al otro. Bueno, pues le agradecemos mucho estas palabras, Julio, y lo sabe bien, a partir del 1 de diciembre es muy probable que la participación de México en la denuncia de estos abusos contra los derechos, contra la vida de tantos venezolanos, termine. El nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, no quiere meterse en problemas con gobiernos de otros países, pero parece que este apoyo que dio México, que fue además especialmente visible y productivo en el último año, en los últimos 2 años, podría terminar el 1 de diciembre, Julio. A eso me refería con que no se viera esto de manera absurda como un tema ideológico, sino como un tema de derechos humanos, de democracia y de sufrimiento humano. Verlo de otra manera sería un gran error. López Obrador ha dicho que él no se quiere meter en problemas con ningún gobierno en ninguna parte del mundo. Es decir, que los venezolanos arreglen sus problemas con los venezolanos. Bueno, yo creo que la tradición de América Latina ha sido más bien de solidaridad, y México, que le ha abierto las puertas a tantos países en crisis como fue la España, la guerra civil o los conflictos en Centroamérica. Nosotros, que nos consideramos hermanos los mexicanos, sabemos al menos que todo el pueblo mexicano nos acompaña en esta lucha por la libertad. ¿Ustedes van a buscar después del 1 de diciembre ya al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador? Sí, obviamente que nosotros tenemos que buscar la solidaridad y la presión de todos, porque lo peor que se puede ver en este caso es que se piense que el problema de Venezuela es de los venezolanos. El problema de Venezuela es de toda la región. Cuando tú ves que hay alarmas migratorias por la ola de venezolanos, han salido 3 millones de venezolanos a distintos países, a México. Yo estuve en México hace poco tiempo y te encuentras venezolanos ya, con todo y que él es más lejano, en todas partes. Cuando te encuentras el problema de lo que significa ya Venezuela como un centro de crimen organizado, de tráfico de droga, de centros para desestabilizar la democracia, te das cuenta que es una segunda Cuba implantada en el corazón del continente, pero con petróleo, con oro, con gas, con riquezas,
y eso creo que la región entera no puede permitir que se instale una segunda dictadura cubana en el corazón de América. Muchas gracias. Gracias, Julio. Suerte en lo que venga. Muchas gracias. Gracias, Julio Borges, diputado opositor venezolano.